Ok, buenos días para los amados hermanos que se encuentran presentes. Y si de pronto este audio es escuchado en la mañana, buenos días. Si no, buenas tardes, buenas noches. El Eterno sea para con ustedes, proveyéndoles paz, llenándoles de bendición en medio de sus vidas. Una mañana más nos encontramos acá reunidos, la última mañana de este año, la última mañana del año 2024. Para nosotros, para los que se encuentran en Asia, ya van siendo las 6 de la tarde del 31 de diciembre, prácticamente que ya empezamos a perfilarnos a acabar este año en todo el mundo. Se acabará primero en Asia, luego se acabará el año en Europa, en África, y de último se estará acabando el año por acá, por estas partes. El último continente en ser descubierto, según la historia. Entonces a nosotros nos llega por último las horas. Si el Señor lo permite, el día de hoy para muchos se acabará un año, se cerrará un ciclo. Para el día de hoy es cuando pues, se hacen las promesas. Para el día de hoy o días como hoy son los días en los que los gorditos prometen hacer dieta para el próximo año, adelgazar. Aquí días como hoy es cuando los alcohólicos o los que padecen de algún vicio, sufren de algún vicio, son adictos a algún vicio, se prometen que el próximo año sí va a cambiar, que hoy es el último día. Eh, Hoy es cuando se hacen promesas. En fechas como el día de hoy es cuando más promesas se hacen, quizás de que se va a cambiar, de que el próximo año será mejor, de que el próximo año sí le va a meter más la ficha, de que el próximo año sí se va a ser más responsable. Hoy es el último, para las personas que vivimos bajo el calendario griego, ¿no? Para hoy, para las personas del mundo cristiano, casi que por decirlo así, porque las personas del mundo musulmán y del mundo hebreo y del mundo chino, porque también los chinos tienen un calendario muy diferente al de nosotros. O sea, no somos los únicos, o perdón, hoy a nivel mundial, a nivel general, se acaba el año, pero no es para todas las culturas. Solamente para una que otra cultura es que hoy se acaba el año. Para muchos hoy será un día común y corriente y para otros hoy será un día especial. Pero hoy es el último día del año 2024. Ya en fechas como hoy es cuando se cierran, se sientan las personas, algunos, no todos, a evaluar qué se hizo este año, qué no se hizo este año, qué promesas se cumplieron, qué promesas se rompieron, en qué se alcanzó a avanzar, en qué no se alcanzó a avanzar. Y, y eso es bueno y es importante. El aprender a cerrar ciclos, el aprender a abrir ciclos, el saber cuándo es necesario cerrar, cuándo es necesario abrir, el poder programarse uno en la vida y colocarse metas para así saber si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo y evaluar sobre las metas, no vivir la vida por vivirla, no ser sencillamente uno más de los que llenamos y hacemos masa, no, sino que podamos proyectarnos conforme a las escrituras, proyectarnos conforme a la voluntad del Señor, aprender a escuchar su voz, aprender a seguir sus caminos, sus consejos y así poder direccionar nuestras vidas conforme a la voluntad de Él. Y no siendo más, no vamos a traer noticias el día de hoy. Creo que ya en el transcurso de este año hemos traído muchas noticias para iniciar nuestros devocionales. Hoy no vamos a iniciar devocional con noticias. Vamos a leer las escrituras. Nos habíamos quedado en Hechos de los Apóstoles, un día como hoy, martes. Nos habíamos quedado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el fin del capítulo 7.
Hoy vamos a introducirnos dentro del capítulo número 8 de Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar con estos 4 primeros versículos del capítulo número 8 que nos van a introducir a un personaje y aquí vamos a ver, vamos a aprender un poquito de historia y biografía. Dice las escrituras en el capítulo número 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo consintió en su asesinato y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Y volvemos nuevamente a lo que hemos estado hablando de lo que significa Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el libro de la historia o el libro histórico, por decirlo así. El libro histórico de la iglesia. Así como en Israel podemos encontrar los libros históricos como es el libro histórico de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, primero de Samuel, la segunda de Samuel, el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Son libros que son históricos. Y de igual manera nos pasa a nosotros con la iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles nos va a sintonizar a nosotros, nos va a ubicar a nosotros en cómo nació la iglesia apostólica, en cómo nació la iglesia que el Señor Yeshua fundamentó y cómo empieza ella a reproducirse, cómo empieza ella a crecer, cómo empieza ella a avanzar y hacen parte de los orígenes tuyos y hacen parte de los orígenes nuestros. Y dentro de la historia, ya desde el capítulo número 7, ya se había introducido el personaje. Y miren que es como el día de hoy, ¿no? Se cierra un ciclo para abrirse un nuevo ciclo. Con la muerte de Esteban muere y prácticamente Saulo de Tarso nace como personaje bíblico. Esteban viene a representar un ciclo y Saulo de Tarso viene a representar un nuevo ciclo. Esteban un cierre de ciclo y Pablo un inicio de ciclo. Y los personajes pues tienen mucho que ver en cuanto a cómo es la manera de educar de parte del Eterno, de la manera de educarnos y de Él hacer las cosas tan dinámicas. Precisamente yo he visto y se me ha enseñado también de igual manera la manera de cómo el Señor educa. O sea, si hay alguien que sepa de pedagogía, es el Eterno. Si hay alguien que sepa, que supo aplicar la pedagogía y que sabe aplicar la pedagogía, es precisamente nuestro Maestro, nuestro Señor Yeshua. Y siempre que se presenta algo en la historia, tiene un porqué de las cosas, no un para qué, sino un porqué. O sea, las cosas no son para que nosotros reneguemos de lo que nos pasa, sino que las cosas tienen el porqué de las cosas que pasan.
Dice la escritura, el mismo Saulo habla, o el Señor a través de Saulo hablando, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y aquí estamos viendo algo que es delicado, porque ya estamos hablando del primer mártir que hubo en la iglesia. Y se nos narra a nosotros, se termina el capítulo 7 hablando del primer mártir de la iglesia, y el capítulo número 8, los primeros 4 versículos del capítulo número 8, que es un contenido pequeño, bíblicamente hablando es una porción pequeña porque es una porción de 4 versículos nomás, pero en esos 4 versículos tiene contenida mucha información histórica. No tanto la que información doctrinal, no, es más una información histórica que nos va a ubicar a nosotros en una realidad de la iglesia. Porque viene y Esteban, lleno del Espíritu Santo, ya que fue como lo vimos la clase anterior, Esteban lleno del Espíritu Santo, Esteban va a... Bueno, él está predicando en el templo, es arrestado, le hacen un juicio, tras del hecho es un juicio ilegal, un juicio muy amañado, así como le hicieron juicio a nuestro maestro, muy amañado. A Esteban le hacen ese juicio muy amañado y Esteban les dice sus verdades en la cara. Ellos no resisten escuchar tanta verdad y se les revuelve todo por dentro. Terminan apedreando a Esteban, terminan golpeando a Esteban, lo llevan a las afueras de la ciudad para no matarlo precisamente en Jerusalén, directamente adentro de la ciudad, porque ellos sabían que no podían hacer eso por las mismas persecuciones que se estaban llevando a cabo, perdón, por la misma actitud que el pueblo había tomado. Y Esteban es asesinado, y cuando Esteban es asesinado, dice la escritura terminando ese capítulo que las ropas de Esteban se las llevaron a los pies de Saulo de Tarso, que era discípulo de Gamaliel. Gamaliel fue aquel que había dicho que dejaran a los cristianos, que dejaran a los creyentes, que dejaran a los del camino, porque en ese entonces no se llamaban cristianos, sino se les decía más como los del camino. Que dejaran a los del camino de Yeshua tranquilos, que si eso iba a ser de Dios, iba a prevalecer, pero que si eso no iba a ser de Dios, eso se iba a acabar. Y bajo esa consigna, Gamaliel deja establecido un precedente. No volvieron a meterse con los apóstoles. Dice precisamente el texto que a los que no persiguieron, a los únicos que no persiguieron fueron a los apóstoles, porque precisamente ya ellos eran como el liderazgo, y hace poco acababan de matar al líder de todos, y eso se había crecido el movimiento. Entonces, si llegan a matar a estos líderes, pues el miedo a que crezcan más, y aparte de eso, a la reprensión del pueblo. Entonces, Gamaliel sentó ese precedente. Pero qué curioso que es de la escuela de Gamaliel, y estamos hablando que si es de la escuela de Gamaliel es fariseo también, como lo era nuestro Señor Yeshua. Paulo o Saulo de Tarso, pues era de la corriente de los fariseos, por eso Saulo más adelante, ya como rabino, dice precisamente que él fue fariseo de fariseos. O sea, si alguien supo ser fariseo, fue Paulo también, y él por eso lo usa dentro de sus menciones, fariseo de fariseos. Saulo era todo un fariseo, había sido educado precisamente en la escuela de Gamaliel, y como quizás en algunos otros estudios lo hayamos visto, este Saulo, que es discípulo de Gamaliel, pero que no es que esté muy de acuerdo con lo que hace su maestro. Y aquí comienza la situación con la vida de Saulo. Miren, vamos para el versículo número 8, ahora capítulo número 8,
Ahora sí, vamos a ver. Dice el verso 1. Saulo consintió en su asesinato. A ver, vamos a ver que precisamente o sea, el Señor transforma tanto las vidas, cambia tanto los corazones, transforma tanto situaciones, circunstancias, que definitivamente en los caminos del Señor tú no sabes qué te vas a encontrar al otro lado. Porque el poder que tiene el Señor de transformar vidas es tan grande, y el poder que tiene el Señor de trabajar en los corazones de las personas es tan grande que imposible no existen dentro de lo que es el obrar, el actuar y el trabajar de parte del Eterno para cuando Él quiere hacer algo. Él lo hace. Y es curioso saber que un mártir está muriendo y hay alguien a quien le están llevando precisamente esas vestiduras, que es a Saulo, y se las están llevando como en reconocimiento. No por nada le están entregando esas vestiduras o están colocando las vestiduras del primer mártir a los pies de Saulo de Tarso, porque es que Saulo de Tarso fue la persona en la cual se personificó el mal de perseguir a la iglesia. Fue un verdugo, por decirlo así, fue un verdugo de la iglesia en sus primeros años, en sus primeras etapas. Y hablo de esta iglesia que empieza a crecer, de esta iglesia que va a salir, porque la iglesia se había acomodado en Jerusalén. Los apóstoles, como a ellos no los perseguían, ellos ya se habían acomodado en Jerusalén, y la iglesia de una o de otra manera ya estaba cómoda en Jerusalén. No los estaban persiguiendo, estoy hablando de antes de la muerte de Esteban, no los estaban persiguiendo, les estaba yendo muy bien, el número de la iglesia estaba creciendo, el número de creyentes estaba creciendo, y el hecho de salir a las naciones, el hecho de esparcirse por las naciones, el hecho de que el evangelio saliese, no se estaba cumpliendo. O sea, la iglesia estaba siendo testiga en Jerusalén. No había salido a toda Judea, o quizás alrededor de Judea, de repente pueda que se hubiese encontrado. No había salido la iglesia a lo que era Samaria y hasta lo último de la tierra, porque recordemos, ¿no? La gran comisión es, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era y esa es la gran comisión. Esa fue la orden que dio Yeshua para la iglesia. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, me van a ser testigos en toda Judea, me van a ser testigos en Samaria y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Eso van a ser ustedes, mis testigos. Y cuando la iglesia comienza a ser testiga de nuestro Señor Yeshua, le va tan bien en Jerusalén que ya se había acomodado en Jerusalén. Los apóstoles no habían salido, los discípulos no habían salido, la iglesia estaba refugiada en un punto. Y ahí es cuando pasa algo, y es el mover o la voluntad del Eterno, y cómo el Eterno se mueve, y de lo que Él se usa para hacernos mover a nosotros también. Cuando nosotros vemos que el panorama no es el deseado, el anhelado, el que nosotros quisiésemos que fuese el panorama,
sino que nosotros vemos que el panorama está siendo un poco turbio, porque, a ver, la iglesia que está en su acomodo recibe a su primer mártir, Esteban. Y Esteban es como una alerta amarilla. Esteban es como cuando a uno lo sacuden, como un despiértese, como un avívese, avíspese, como un hey, dirían los hermanos en México, trucha. Bueno, esa frase se usa en varias partes de Latinoamérica, pero trucha, ¿no? Avíspese, pilas, cuidado. Es un aviso que se le está dando a la iglesia por el acomodo que la iglesia estaba alcanzando. La iglesia fue esparcida después de la muerte de Esteban. Y es Pablo el instrumento que el Señor, ni siquiera Pablo, es Saulo, el instrumento que el Señor va a usar para hacer que la iglesia se abra, se expanda, cumpla con su objetivo. Porque si hubiese sido por voluntad propia de la iglesia, no hubiese salido de su paraíso, de su acomodo, que es lo que viene a representar precisamente Jerusalén. La iglesia ya se había acomodado, la iglesia ya se había establecido, la iglesia ya había logrado un nivel de comodidad y eso le estaba haciendo perder su objetivo, su visión. Hay una, dentro de las leyes, hay un estudio que hace Josh Maxwell de los estudios en cuanto a lo que significa trabajar en equipo. Y dentro de esos estudios hay un libro que se llama Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y una de esas leyes es la ley del Monte Everest, creo que es, si no me falla mi memoria. Y habla precisamente de que cuando el equipo o cuando se pierde la visión, se entra en una especie de acomodo, se pierde la visión y al perderse la visión se pierden los objetivos, la misión, en el estar acomodados, en el creer que ya lo alcanzamos, en el creer que ya lo conquistamos. La iglesia creyó que por haber conquistado Jerusalén ya lo había alcanzado todo. Y si la iglesia se hubiese acomodado en Jerusalén, pues el evangelio no hubiese llegado hasta donde llegó, a tu vida y a mi vida. Porque si hubiese quedado allá en el Medio Oriente, si hubiese quedado allá en las tierras de Israel, y de allá no hubiese salido la bendición para todas las naciones. Pero cuando la iglesia ya se siente cómoda, es que pasa el suceso de Esteban. Cuando ya la iglesia se siente ubicada, se siente tranquila y perdió su visión internacional, perdió su objetivo de salir al resto de las naciones, se encajó allí y es cuando el Señor tiene que desencajarla. Que yo siempre lo he dicho y de verdad que lo digo como con un dolor en el corazón. Lo digo con sentimiento de causa, de conocimiento y de efecto. Qué triste, hermanos. Y qué doloroso es que nosotros aprendamos a los golpes. Eso duele. Eso es complicado. Aprender nosotros a los tiestazos. Dicen acá en Colombia, los tiestazos es como a los cocotazos, a los coscorrones, a los golpes. Qué triste y qué duro que es que nosotros no aprendamos a las buenas. Cuando se nos dice al comienzo, miren, no meta el dedo por ahí que se va a electrocutar, le va a pasar la corriente y eso le va a doler. No, hasta que uno no metió
el destornillador o el cuchillo o algo no lo metió allá en el tomacorriente y no le pasó a uno el primer corrientazo en la vida, uno no entendió que con la corriente no se juega. Hasta que uno no se quema con algo caliente, uno no entiende que es que el fuego quema y que con el fuego no se puede jugar. Hasta que a uno no le pasan determinadas desilusiones amorosas o corporativas o empresariales o laborales, uno no aprende. A uno le dicen las cosas de buena manera y uno no aprende. Uno tiene que aprender así a los golpes, a los cocotazos, porque las cosas como tan buenas no nos sirven a nosotros. Nos gusta como que el sufrimiento, hay un cierto masoquismo, hay una cierta tendencia en nosotros a hacer el mal y a aprender de la misma manera. Entonces pasa como con el polluelo. Cuando el águila tiene los polluelos, el águila hace de su nido un hotel 5 estrellas. Cuando el águila empieza a hacer el nido, el águila hace su nido con la pareja, porque las águilas son animales monógamos, casi que monógamos por el resto de sus vidas. Una vez que forman una pareja, con esa pareja van casi que hasta la muerte. Y las águilas, cuando van a construir el nido donde van a tener a sus polluelos, entre las dos hacen el nido en la parte más alta, donde puedan hacerlo, en las alturas donde no hayan casi peligros, por decirlo así, sino que el único peligro sea el botarse al abismo para volar. Hacen un nido grande donde quepa bien el águila y su guardián. Tienen mínimo 3 o más o menos aproximadamente 3 huevos y ellos tienen sus polluelos y el nido lo abrigan primero colocan ramas gruesas pero con espinas y luego cubren todo eso con un chamizo más suave. Cubren todas las ramas con espinas que las águilas usan para hacer sus nidos. Lo recubren con un chamizaje, con ramitas más pequeñas, cada vez más pequeñas, luego una especie como de hojarasca seca. Después empiezan ellas mismas a arrancar sus plumas, las internas, las más calurosas, y empiezan a hacer todo un tapizaje en el nido para que quede lo más abrigado, lo más caluroso y lo más confortable posible. Los polluelos nacen, ellos empiezan a crecer, el águila empieza a alimentarlos, por lo general va a salir 1, máximo 2, no salen más, porque terminan comiéndose al más débil. Y luego entre los 2 polluelos uno va a competir casi que por la supervivencia, a no ser de que estén en una época de demasiada abundancia y haya comida para mantener a los 2 polluelos, pero de resto se van a sacrificar por el más fuerte de los polluelos. Una vez que se cría el polluelo y que empieza a crecer, y que empiezan a pasar sus plumas de polluelo para convertir esas plumas de polluelo en las plumas que le van a ayudar a volar, porque hasta las plumas tienen que ver en el vuelo del águila, de los animales voladores en sí. Y el macho y la hembra, los padres aguiluchos, los padres águilas, ellos empiezan a quitar del nido en la medida en la que el polluelo va creciendo y se va desarrollando. Ellos empiezan a quitar todo el tamizaje de plumas cálidas, lo empiezan a quitar. Luego empiezan a quitar la hojarasca,
y lo empiezan a botar todo del nido. Y empiezan a hacer que el polluelo cada vez más se sienta presionado a salir del nido y a pararse donde se paran a dormir sus padres, en el orillo del nido. Esto con el fin de que el polluelo salga del nido y se empiecen a abrir sus alas y él empiece a sentir las corrientes de viento. Él empiece a sentir que ese vacío lo llama, que en algún momento determinado se tiene que botar, que tiene que salir al vuelo, al mundo, a la vida, que se tiene que botar. Y el papá y la mamá, los padres del polluelo, ellos a medida de que él va creciendo y ya va haciendo el tiempo de volar, son los mismos padres los que en algún momento determinado, si el polluelo no se bota, son los padres los que lo van a botar. O se muere o vuela. Esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la naturaleza. Así entrenan las águilas a sus polluelos. Si les empiezan a generar presión en el nido para que ellos mismos se boten a volar, porque si no, se van a atrofiar sus alas y ya no va a volar. Se va a convertir más en una carga y en un estorbo que en un águila que vaya a conquistar los cielos. Y de la misma manera nos pasa a nosotros. El Señor ha hecho un llamado sobre nuestras vidas. El Señor ha hecho un llamado sobre tu vida, ¿sí? El Señor nos llama a ser salvos, que es casi que es el primer llamado que nos hace el Señor. Pero también el Señor nos llama a nosotros a servirle, porque Él da una comisión, un trabajo, se lo delega a la iglesia y le dice a la iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Tienen que ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Pues es que ese es como el trabajo que tenemos nosotros como iglesia. Ir y hacer discípulos en donde el Señor nos lleve, a donde el Señor nos lleve. Y la iglesia comienza en Jerusalén, pero tiene la orden de salir de Jerusalén, cuya orden no se estaba cumpliendo porque la iglesia se había acomodado. Y siempre, siempre, siempre que hay una persecución, hay un avivamiento. Miren, y vuelvo al punto de esa frase que me causa un dolor en mi corazón. Qué lástima que nosotros aprendamos a los golpes. No todos, pero una gran mayoría de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, llegaron a los caminos del Señor por una crisis en sus vidas. Unos llegaron por una crisis sentimental, otros llegaron por una crisis emocional, otros llegaron por una enfermedad, otros llegaron por una persecución, otros llegaron porque habían quebrado en su economía, porque ya no tenían ninguna otra opción, no había ningún otro camino y el único barco que no habían navegado era en el barco del Señor y esa fue su última opción. Pero todos de una o de otra manera llegamos a los caminos del Señor, o una gran mayoría llegamos a los caminos del Señor porque algo nos pasó en la vida fuerte y necesitamos de la ayuda del Señor. Se nos fue necesario o se levantó en nuestras vidas ese deseo de buscar del Señor, esa necesidad de buscar del Señor, porque pasamos una crisis, porque pasó algo duro en nuestras vidas, algo difícil en nuestras vidas que nos hizo voltear a mirar a esa única puerta que quedaba abierta, a esa última opción, porque muchas veces para muchos el Señor es su última opción.
Es más, hay hermanos nuestros, consiervos nuestros, compañeros nuestros, amigos nuestros, que transitan en el camino con el Señor también, y que el Señor se supone que es su Señor, ¿no? Pero que en la última opción y el último recurso fue orar y ayunar. Quemaron todos los cartuchos, hicieron todas las cosas y ya lo último, cuando se dieron cuenta de que no se podía, entonces ahí sí, venga y oramos. Como si el Señor fuese no la primera opción, sino la última opción. Eso le pasa a la humanidad. Su última opción es el Señor. Primero van donde el prestamista, primero van donde el médico, primero van donde el agorero, primero van donde el santero, primero van donde el vecino a que les fíe, primero van donde el jefe. Primero están otros y de último se deja el recurso del Señor. La iglesia aquí ya se había acomodado. Se le había olvidado que tenía que salir a las naciones. Entonces se permitió, porque de igual manera aquí hay muchas enseñanzas, no solamente para la iglesia, sino también para los judíos, para los fariseos, para Paulo, que es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que es discípulo de Gamaliel, y Gamaliel estaba de acuerdo con que dejaran a la iglesia crecer, pero uno de sus discípulos no. Todo, o sea, Saulo se va a empeñar, Paulo se va a empecinar en perseguir a la iglesia, en asesinar a la iglesia. Saulo se ha convertido, o sea, muere el primer mártir y nace el primer perseguidor fuerte que tiene la iglesia directo. Saulo no tiene la misma posición que tiene el Sanedrín, porque Pablo no hace parte del Sanedrín. Saulo para este momento es un joven apasionado y él siente que definitivamente los del camino están mal y él siente la necesidad de convertirse en el verdugo del cristianismo. Él siente la necesidad de convertirse en el salvador del judaísmo y de salvar al judaísmo de esta barbarie llamada cristianismo que está creciendo. Y se va a llenar de un celo, se va a llenar de unos sentimientos. Lo que pasa es que estaba pues mal enfocado, ¿no? Pero él, en lo que él creía, Saulo creía que estaba haciendo el bien. O sea, no vayamos a ver a Saulo como el personaje malo, pues sí estaba haciendo algo malo, ¿no? Pero dentro de él, para su manera de pensar, para su idiosincrasia, para su religión, para su cultura, para su nación, para su pueblo, él estaba actuando con celo. Él estaba poniendo en práctica toda la escritura que se había consumido estudiando con Gamaliel. Para Saulo, lo que él estaba haciendo era lo correcto. En su momento y en su entonces. Y la pasión con la que hace las cosas. Dice, Saulo consintió en su asesinato y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué tuvo que pasar para que la comisión se cumpliera? Porque es hasta cuando los persiguen es que ellos van a Judea, a toda Judea, y van hasta Samaria. Antes no lo habían hecho. Y miren que aquí es donde viene ay Señor bendito, ten misericordia de nosotros, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque es que resulta que el Señor a ti te mandó a hacer algo. El Señor a mí me mandó a hacer algo. El Señor a ti te dio una comisión. El Señor a mí me dio una comisión.
Y qué tremendo es cuando nosotros no la cumplimos, porque le corresponde al Señor empezar a quitar el tamizaje que hace caluroso el nido y empieza a descubrir esas espinas que van a empezar a pasar cosas en nuestras vidas que nos van a sacar de la comodidad o que nos van a hacer esa señal de amarillo, ese sacudirnos, hey, despierta que tú tienes algo que hacer para el Señor. No viniste de turista. Tú y yo no somos turistas en la tierra, somos peregrinos en la tierra. Hay una diferencia entre ser turista y ser peregrino. Nosotros no vinimos aquí a turistear, el tour del alma por la tierra, el turismo almático. No, nosotros no venimos de tour acá en la tierra. Tú tienes una vida preexistente. Antes de que llegaras acá, tú ya tenías, o sea, tú eres un alma que preexiste, que está desde antes de que existieras en el cuerpo en el que ahorita estás. Y a ti te enviaron a esta tierra con un propósito. Tú tienes una misión de vida y tú debes de cumplir la misión de vida que tienes. Si te encontraste con el Señor en el camino o si el Señor te encontró a ti en el camino y tú rendiste tu vida al Señor y encontraste tu propósito de vida en el Señor, no lo vayas a abandonar y ten presente de que tienes una misión que cumplir. Porque o si no, entonces alguien que ama tu alma, antes de que tu alma se pierda, él va a hacer muchas cosas con tal de que tú puedas cumplir su voluntad y no tu voluntad. Porque si tú cumples tu voluntad, te vas a perder, te vas a quedar en Jerusalén. ¿Qué es lo que representa que la iglesia se quede en Jerusalén? Ah, yo ya soy salvo. El resto que yo tengo que preocuparme es por lo mío. Yo tengo que preocuparme es por mi salvación, quizás por mi familia, por mi casa, por los míos, no por otras cosas. Ya yo de igual manera tengo mi salvación. Si el otro allá, el vecino, tiene la decisión de perderse, pues que se pierda porque es su vida. Y si el otro allá se quiere perder, pues que se pierda porque es su vida. Yo ya tengo lo mío y listo. Me conformo con lo que yo tengo. La iglesia en esta primera etapa se conformó y se quedó en Jerusalén y de ahí no salió. Estaba en su confort, en su nido. Ahí había nacido. No la habían perseguido hasta que el Señor levantó a un joven con un celo por el judaísmo impresionante. Y fue a matar gente, a encarcelar gente y a perseguir gente. Eso es celo. Y eso es lo que va a ver el Señor en Saulo. Una de las cosas que va a ver el Señor, porque no creo que haya sido lo único que haya visto en Saulo, pero esta parte fue la que le llamó tanto la atención al Señor de Saulo. Por eso lo va a llamar después. Porque por el celo que tenía Pablo, el mismo celo que tenía David cuando escuchó al filisteo hablando mal del Eterno y del pueblo de Israel. El mismo celo con el que aquel joven allá en el desierto traspasó con una sola lanza a dos personas que estaban fornicando en una tienda. Dice el salmista, el celo por tu casa a mí me consume. Y ese celo que tiene Saulo de Tarso por hacer cumplir el judaísmo, ese celo lo vio el Señor, porque tiene celo por las cosas, pero ahora necesitamos ese celo enfocado en la iglesia. Ese don y ese talento enfocado en la iglesia.
tú cumples la voluntad del Padre porque es lo mejor para ti, es lo mejor para mí, es lo mejor para nosotros hacer la voluntad del que nos llamó, del que nos salvó, hacer su voluntad. Si nosotros no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, vamos a recibir de parte del Señor una ayuda, una mano extra, pero no va a ser una circunstancia quizás que de pronto sea agradable para nosotros. Porque hay situaciones y circunstancias que pasan en nuestras vidas, pero para bien. A ver, hay cosas malas que pasan, pero con fines y propósitos buenos, por decirlo así. Me voy a un ejemplo vivo de nosotros. Cuando nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, en sí, al padre o a nosotros como padres, no es que seamos felices cogiendo una varita y corrigiendo a nuestros hijos, o en el momento del regaño, de la reprensión, del castigo. No es que el padre, ay, feliz de la vida, jajaja, corrigiendo al hijo. Porque no es que el padre sea feliz castigándolo. No es que el padre sea feliz viéndolo llorar. Eso no es felicidad para el padre. Al padre le duele la corrección en el hijo. Al padre o a los padres, ¿no? No vayamos a creer que estamos hablando en singular, ¿no? A los padres nos duelen los hijos. Cuando ellos lloran, nosotros internamente estamos sufriendo por su llanto. Cuando los vemos a ellos frustrados en algo, nosotros sentimos también esa frustración. Pero también entendemos como padres que así a nuestros hijos les duelan los castigos, así a nuestros hijos les duelan las correcciones, así a nuestros hijos les duelan las reprensiones, hay que hacerlo. Porque si no se le hace, si no se le corrige, si no se le reprime, si no se le educa, pues ¿qué va a hacer de ese pobre muchacho? ¿Qué va a hacer de esa pobre muchacha si no le corregimos? Y muchas veces en la vida de nosotros pasan cosas que a nosotros no nos agradan, pero vienen directamente de parte del Señor. Él las permite para que hayan correcciones en nuestras vidas. Por eso hay un adagio popular que dice, el Señor tuerce caminos para enderezar corazones. Porque a veces nosotros a veces perdemos el hilo, nosotros a veces perdemos el camino, a veces perdemos el objetivo, como la iglesia primitiva perdió su camino, no, perdió la gran comisión. Ustedes tienen que irse hasta lo último de la tierra con este mensaje. ¿Qué hacen encerrados ahí en Jerusalén? ¿No van a salir? Ok, entonces espérenme y yo muevo. Yo tuerzo caminos para enderezarle el corazón a la iglesia. Y le colocó a Saulo de Tarso para hacer la puya ahí. Mira, en tu vida pueda que el Señor permita que a tu vida lleguen situaciones y circunstancias para corregirte, para apoyarte, para despertarte, para decirte qué haces ahí acomodado, qué haces ahí acomodada. Si tú tienes que hacer esto, debes hacer esto, te llamé a hacer esto, qué sé yo que te haya llamado a ti el Señor a hacer. Pero a todos nos llamó el Señor a hacer algo. Y a veces el Señor permite situaciones y circunstancias precisamente para que se puedan cumplir con los objetivos y con la voluntad de Él. Porque se supone que estamos buscando el querer hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Y si nosotros nos acomodamos, si a nosotros se nos olvida el llamado, si a nosotros se nos pierde de vista el camino, el Señor va a hacer muchas cosas para que nosotros nuevamente retomemos, porque recuerda que hay algo muy importante y es la salvación de tu alma y la salvación de mi alma. La salvación está aquí y no se puede perder la salvación porque tú te pongas a hacer tu voluntad y te olvides de tu llamado o te olvides de lo que tú tienes que hacer o te olvides de a lo que te comprometiste que ibas a hacer. Porque es que el Señor toma en cuenta nuestras palabras, el Señor toma en cuenta nuestras oraciones. Y si nosotros nos comprometemos a algo con el Señor, si nosotros alzamos la mano y dijimos, heme aquí, yo estoy, aquí estoy, yo iré, yo lo voy a hacer, y el Señor toma en cuenta eso. Ok, gracias, estábamos buscando personas como tú que quisieran hacer la voluntad del Eterno. Y resulta que a mitad del camino o en medio del caminar, nos olvidamos del objetivo principal, nos olvidamos de lo que habíamos prometido, nos olvidamos de a lo que nos habíamos comprometido, perdemos el rumbo y ahí viene el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia se había acomodado y ¿qué le tocó al Señor? Colocar pullitas. Una de ellas, Saulo. Entonces, por eso vemos en las Escrituras, en el capítulo 8, que dice que cuando asesinaron a Esteban y ese día en Jerusalén hubo una revuelta y hubo una persecución que obligó a la iglesia a salir. Y esta es la primera persecución. Más adelantico vamos a ver cómo el Señor tiene que moverse para que la iglesia se mueva también. Y viene y dice que fue de gran persecución por toda Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Imagínense en esta joyita. Porque es que una cosa es que nosotros lo leamos y otra cosa es que lo pongamos lo tratemos de llevar en 3D. Ustedes pueden imaginarse hombres y mujeres arrastradas del cabello, de las ropas, por todas las calles de Jerusalén. Es que esto no es cualquier acontecimiento, que nosotros lo leamos así rapidito, pero eso no quiere decir que haya pasado así de normal. Pero los que habían sido esparcidos proclamaban la palabra. Entonces, fue necesario esta persecución para que creciera la iglesia y cumpliera con la misión. Que no vaya a pasar lo mismo en nuestras vidas. Que no vaya el Señor a tener que usar quién sabe qué cosas o quitarnos quién sabe qué cosas para que nosotros podamos cumplir con el objetivo. Porque a veces hay personas en nuestras vidas que nos desvían del objetivo y si el Señor las tiene que quitar, las va a quitar. Miren, en estos días se viene una enseñanza en Génesis en cuanto a Abraham e Isaac. Fuertísima, fuerte. Porque lo mismo que pasó incluso con Job. ¿Cuál fue el gran pecado de Job? Fue precisamente la idolatría sobre sus hijos. ¿Cuál fue el gran pecado de Abraham? ¿O qué fue lo que pasó con Abraham?
que Abraham había colocado a la promesa por encima de quien le había dado la promesa. Cuando el Señor le pide a Abraham, a Isaac, es porque está probando su corazón, porque ya la promesa que era Isaac estaba desviando del objetivo a Abraham. Y muchas veces, a veces son los hijos, a veces son los padres, a veces es el cónyuge, a veces es el trabajo, a veces es el jefe, a veces es el dinero, a veces son una posición social. Hay cosas en la vida de la persona que no le impiden avanzar en el Señor. Y al Señor le toca quitarlas de la vida de las personas. Esto te está haciendo daño, entonces te lo voy a quitar. Porque si se supone que tú me amas por encima de todas las cosas y que me amas, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y que yo soy el número 1 en tu vida, pues no puede haber un número 2. Y hay muchas veces que nosotros el número 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 15, los colocamos por encima del Señor. No podemos nosotros dejar de hacer la voluntad del Eterno por hacer la voluntad de otros. Porque la salvación es individual. Nadie más va a hacer lo que yo tengo que hacer. Nadie más va a venir a hacer algo por mi salvación. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. Aceptarla o rechazarla. Cuidarla o botarla en los marranos. Eso ya es decisión mía. Porque es un regalo que me dieron. Es un regalo que se me dio. Y hay personas que no valoran su salvación, pues cada quien tiene su propio corazón. Y hay alguien que sí pesa los corazones. Pero si el Señor te llamó a ti como iglesia a hacer algo, que nadie vaya a interrumpir ese plan. Que tú no vayas a colocar a algo o a alguien por encima de la voluntad que tú tienes que hacer para el Padre. Porque el Señor va a hacer lo que esté a bien para Él hacer, con tal de que nosotros no nos vayamos a perder y cumplamos su voluntad. Y pasó con la iglesia. Que ustedes no van a salir de Jerusalén y se van a quedar acomodados en Jerusalén. Espérenme un momentico. Y permitió, cuando matan a Esteban, cuando Esteban es asesinado y se da una persecución en Jerusalén, ahí es cuando la iglesia sale a toda Judea y a Samaria. Antes no lo hizo. Y que no vaya a ser que en nuestras vidas se despierte el ayuno, se despierte la oración, o se despierte la intercesión, o se despierte algo porque hubo una crisis en nuestras vidas, porque nos metimos en un problema muy grande, porque nos tocó, porque pasó X, pasó Y o pasó Z, y eso pasó en mi vida para yo poder aprender esto, para yo poder cumplir con eso, para yo hacer esto, porque yo estaba acomodado, porque yo estaba en un confort, porque yo ya me había relajado y no estaba cumpliendo la voluntad por la cual el Señor me había llamado. Suele pasar, pasa en la iglesia, pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en TNT, decía una propaganda. Eso pasa, mis amados. Así que seamos sensibles. Seamos muy sensibles a la voluntad del Señor, a hacer su voluntad, no nuestra propia voluntad. Aquí no vinimos a hacer las voluntades nuestras.
Cuando tú llegas a la iglesia, cuando yo llego a la iglesia, cuando nosotros llegamos a la iglesia, renunciamos a nuestra voluntad para aprender a hacer la voluntad de nuestro Señor y cumplir con lo que el Señor a nosotros nos ha mandado cumplir. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por el día de hoy. Gracias por el descanso que nos permitiste tener. Gracias por el levantar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz y perdona nuestros pecados. Perdónanos si en algún momento nos hemos entretenido. Perdónanos si en algún momento nos hemos desviado. Perdónanos si en algún momento nos hemos acomodado y no cumplimos con lo que nos mandaste a hacer. Perdónanos, por favor, perdónanos y ayúdanos para que podamos estar haciendo tu voluntad, cumplir tu voluntad, buscar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para poder aprender a las buenas. Ay, como siempre te lo he dicho, Señor, ayúdame a aprender a las buenas, porque es que cuando me toca aprender a las malas es doloroso. Y yo sé, Señor, que somos nosotros mismos los que nos buscamos las cosas. Pero por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para ser sensibles a tu voluntad, sin necesidad de llegar a los extremos, de aprender a los golpes, de aprender con los fracasos. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te lo pedimos y te lo rogamos, y gracias por tu compañía, gracias Espíritu Santo, por el trabajo que estás haciendo en nuestros corazones, que has hecho en nuestros corazones y por lo que seguirás haciendo en nuestros corazones. Muchas gracias por recordarnos la palabra y por guiarnos a la verdad. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, Padre, gracias, gracias Señor, por el ejemplo dado. Amén y amén. Amén.